¿Cómo están, queridos amigos? Seguimos con nuestro libro Los instrumentos en la evaluación como ayuda del aprendizaje de Yolanda Cano. Este es nuestro tercer video de una serie de 14 videos y hoy vamos a hablar sobre el poder y la evaluación. El poder en sentido político, estrictamente. Entonces, el video de hoy es corto porque solo voy a reflexionar sobre un párrafo de la autora justamente antes de introducirnos al capítulo 1. Voy a leer este párrafo de aquí. Es un párrafo bastante poderoso, bastante útil, sobre todo para un contexto en el cual la evaluación se ha transformado en un acto burocrático, en un acto que, si bien hay muchos docentes, tanto a nivel de pregrado, posgrado y básica regular, que procuran evaluar a sus estudiantes con los mejores criterios, con una intención transformadora, el, la atmósfera intelectual, política y cultural de nuestras sociedades, dominadas por el neoliberalismo, hace que la evaluación sea más una cuestión de trámite que una cuestión de transformación del ser humano, como apela la autora. Entonces, en este marco, en este contexto en el cual hay algunos docentes que luchan porque su evaluación sea más genuina, nos enfrentamos a una tendencia, a fuerzas sociales que nos impulsan a acelerar, a hacer más en menos tiempo. Entonces, voy a leer ahora el párrafo que dice. La autora dice lo siguiente, y cito: dejemos ya de emplear la evaluación como un instrumento de poder para intimidar a los otros sujetos de la educación. Dejémonos de usarla como un instrumento administrativo que sirva exclusivamente para registrar y consolidar nuestra labor en las aulas. No desperdiciemos la oportunidad de premunirnos de ella para incrementar y mejorar la calidad del aprendizaje. A mí me parece, de todo lo que he leído hasta ahora, de todo lo que les he ido comentando, me parece uno de los párrafos más dulces. Y lo voy a analizar en sentido inverso a la aparición de los argumentos. Vamos primero por el final. Ella dice, no desperdiciemos la oportunidad de utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje. Y en efecto, el libro este pequeñito y los otros libros, he conseguido este, he conseguido el del medio, me faltan estos dos. Perdón, ya tengo estos dos, me falta solo este de aquí. Y estoy haciendo todo lo posible por encontrarlo, porque el libro que ha escrito Yolanda es muy bueno y me parece me parece triste no encontrar, bueno, hasta el momento no he encontrado en YouTube por lo menos, análisis o comentarios sobre su obra. Entonces me parece un vacío en el Internet. Entonces, ella dice que la evaluación debe ser una oportunidad para mejorar el aprendizaje. Y es cierto, tal como ella concibe la evaluación, con los instrumentos bien elaborados, con protocolos bien ejecutados, se puede lograr una evaluación más de calidad. Claro está, esto implica tiempo que no tienen los docentes que están mal pagados, tiempo que no tienen aquellos docentes que viajan a sus centros de trabajo en un sistema de transporte tan caótico y tan malo como el de nuestra ciudad, pero aún así hacen el esfuerzo. Entonces, ¿la evaluación debe servir para mejorar el aprendizaje? Sí. En segundo lugar, dice, dejémosla de usar como instrumento administrativo. Y aquí es donde ella empieza a criticar la degeneración de la utilización de la evaluación. ¿Cómo funciona esto? De una manera muy simple. Muchos docentes, yo lo reconozco que en algunas ocasiones he hecho esto, evaluamos a nuestros estudiantes de una manera mecanizada, es decir, ya sabemos que estamos en la semana 16 en la universidad, ya sabemos que estamos en el fin del bimestre, en la educación básica, y automáticamente sabemos que toca evaluar. Entonces, ¿qué hacemos? En el peor de los casos, ponemos la inteligencia artificial, le decimos elabora un examen y le damos. O reciclamos exámenes viejos
de otros ciclos, periodos, años, los adaptamos y ya está. Sobre la primera y la segunda práctica no estoy diciendo ni aludiendo que sean malas ideas. Solo estoy mencionando cómo podrían elaborarse evaluaciones de manera rápida. No está mal, pero podría ser mejor. Entonces, ¿cuándo sucede lo que dice la autora? ¿Cuándo se convierte en un instrumento? ¿Cuándo se convierte en un instrumento administrativo? Cuando nuestros procesos de evaluación son guiados más por una inercia burocrática que pide a los docentes notas y está más impulsada por esa tendencia, más que por saber cómo nuestros estudiantes han logrado aprender en el transcurso de las sesiones de aprendizaje, de las intervenciones, del trabajo tutorial, de las prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a llenar nuestra mente y nuestra cabeza de burocracia, cosa que hay un autor que a mí me fascina mucho, que se llama David Graeber, que es un antropólogo que analiza muy bien el tema de la burocracia. Hay un libro que él ha escrito que yo les recomiendo y que me gustaría hacer también su comentario, que se llama Trabajos de Mierda. La burocracia se ha instalado de una manera tan profunda en la práctica educativa y pedagógica que a veces los docentes evalúan por inercia, no porque ellos lo sientan así. Yo hablo en general de aquellos que tienen el deseo de hacer bien su trabajo, sino por una cuestión política, cultural, en la cual la burocratización es una especie de virus que infecta toda la vida cotidiana. Entonces, ella dice, dejemos de usarla como instrumento administrativo. Claro, hay que presentar actas, hay que presentar notas, informes. Sí, yo entiendo eso. Y en primer lugar, la autora utiliza un tema que a mí me fascina porque, como les comentaba en un video anterior, este tema del poder en la educación fue uno de los componentes de mi tesis doctoral. Yo analizaba cómo desde diversas perspectivas, desde diversos autores, la educación vista desde una mirada fenomenológica incorpora dinámicas de poder que a veces están invisibles, pero latentes, presentes y tienen efectos inmediatos. ¿Qué dice la autora? Dejemos de emplear la evaluación como instrumento de poder. Ojo, yo tengo una cuestión con este tema del poder porque Bourdieu decía que la educación de por sí ya necesita ejerce violencia simbólica. Claro, está en términos clásicos está la autoridad, que es el docente, y está los receptores del saber, los estudiantes. Y la asimetría de poder implica violencia simbólica. Yo entiendo eso, pero la autora, cuando utiliza este tema del poder, no lo está reflexionando desde esa mirada de la asimetría simbólica, lo está analizando desde la forma más cruda como se ha ejecutado o cómo se ejecuta hasta el momento las evaluaciones, sobre todo en la universidad. ¿Por qué? Porque la evaluación, y eso explica mucho por qué nuestros estudiantes cuando saben que van a ser evaluados sienten ansiedad, porque sus mecanismos de su memoria, su historia pedagógica les ha demostrado de forma fehaciente que la evaluación no solamente es un mecanismo para saber cuánto han aprendido, sino una forma de ejercicio de poder, y en ocasiones un ejercicio violento del poder. Y para eso habría que recordar nuestra vida en la universidad, por ejemplo. Y no voy a asumir que un ejemplo mío, un testimonio, una anécdota, sea ejemplo suficiente para sostener lo que voy a decir. No, sino es una forma de cómo una historia puede ejemplificar muchas historias. ¿Qué es lo que ha pasado? En la universidad yo recuerdo muy bien que habían profesores que eran
muy, no exigentes, eran muy intransigentes. No venían a las clases, faltaban, llegaban tarde, y el examen era el momento más angustiante porque nos ponían de una manera específica, carpetas sí, carpeta no, o habían varios cuidadores. Era un momento bastante tenso. Y claro, los estudiantes contribuían a eso porque en ese tiempo, les estoy hablando del 2010, no habían las tecnologías de los smartphones, por ejemplo. Entonces era una forma más rudimentaria de evaluar. Pero habían estudiantes muy hábiles que podían hacer un plagio en pequeños acordeones de papel, que podían escribir de manera milimétrica en su mano y muchas otras formas. Además, las evaluaciones eran tan precarias que pedían cosas de memoria y bueno, entonces, uniendo eso al deseo de poder del docente de ejercer control, de ejercer intimidación, incluso muchos de ellos decían, no conozco a alguien que se haya sacado 20 en mi curso, o la nota máxima que yo voy a poner es 11, o el estudiante no sabe más que el docente, cosas estúpidas que en ese tiempo todavía se repetían. Eran formas como nosotros nos empezaron a educar en una forma disciplinaria, no biopolítica, disciplinaria. Entonces, los exámenes eran una forma, un ejercicio de poder en el cual nosotros llenábamos, atiborrábamos nuestra cabeza de conceptos, fórmulas, ejercicios, los vomitábamos a la hora del examen, esperando que ese acto emético, esa regurgitación, pueda obtener con la mejor de las probabilidades la más alta nota y pasar de ese curso. Después de lo cual olvidábamos completamente todo lo que podíamos para repetir el proceso con 5 cursos más en el ciclo siguiente. Y así la vida transcurrió. Entonces pocos docentes fueron aquellos que lograron, a través de una evaluación distinta, sin un ejercicio violento del poder, ayudarnos a entender que el conocimiento no es como se creía en la antigüedad. Tener un vaso vacío, llenarlo de sabiduría y esperar a que esté lleno. No. Era más bien una forma de hacernos entender que la educación es una transformación de lo que somos nosotros. De jóvenes inexpertos, inmaduros, irresponsables, a ciudadanos que entendíamos nuestro rol como ingenieros, en mi caso, nuestro rol como ingenieros en una sociedad que necesitaba de nuestro accionar con calidad, con ética, no voy a utilizar la palabra civismo, con responsabilidad. Entonces, la autora apela a eso. Ya estaré leyendo más adelante las formas tan lindas como ella dice, pensar en una sociedad justa, en una humanidad nueva, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación, para cerrar este video, implica no solamente, o mejor dicho, no debería ser una cuestión meramente burocrática. Yo entiendo que implica burocracia. La evaluación no debería ser una cuestión de poder solamente, porque sé que implica poder, sé que implica violencia simbólica, eso no lo voy a negar. Más bien, dice la autora, debería ser una cuestión de utilizarla para mejorar la calidad del aprendizaje y en esa medida ayudar a la transformación de nuestros estudiantes.